Señoras asambleístas, muchas gracias por recibirnos para poder comentar temas que no son solamente de preocupación del Ejecutivo, del Legislativo, sino que son temas de preocupación del país que nos mira con atención, seguramente esperando soluciones. La convocatoria de hoy, como lo ha anunciado la Presidenta, corresponde a una resolución tomada por este Pleno el 18 de septiembre del 2018. Y que se refiere específicamente al incidente sucedido en Mascarilla, en la provincia de Imbabura, unos días antes, unas semanas antes en realidad. Pero lo sucedido en los últimos días, inclusive en la misma provincia, hace inevitable referirme también al femicidio de este sábado en Ibarra, al que varios de ustedes han hecho relación ya en sus intervenciones sobre los cambios del orden del día, y también a la situación, al contexto de ilegalidad que hay en la zona, que es un tema que hemos tratado varias veces en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Por supuesto, ninguno de estos temas pueden tratarse de manera separada con el fenómeno de la violencia. Y ese es el motivo que nos tiene a todos aquí esta mañana. Me refiero a la generosa presencia de los colegas del gabinete, a la presencia del señor vicepresidente y a la presencia de los generales de la policía que me acompañan. Hay una dimensión de la violencia que tiene relación con el trabajo de la policía y vamos a hablar mucho de eso en esta mañana y estamos aquí para poder comentarlo. Pero hay otra dimensión de la violencia que tiene que ver con todos nosotros. Hay una dimensión de la violencia que es la violencia social, que es la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia de la xenofobia, la violencia que existe en el espacio de la familia, en el barrio, en la comunidad, la violencia en los discursos, la violencia en la política. Esa es la que crea un ambiente que el país no necesita en estos días. Nuestro mensaje aquí es un mensaje de unidad. Nuestra presencia aquí es una señal de unidad para decirles que en este momento estamos todos nosotros comprometidos para abordar el tema de la violencia en lo que tiene que ver con el trabajo de la policía, por supuesto, pero para abordar el tema de la violencia en lo que tiene que ver con derechos, con protección social, con salud, con educación, con ambiente, con todas las dimensiones de la convivencia pacífica, porque es indispensable que el Ecuador se reconcilie. No solamente es un problema de leyes, no solamente es un problema de policía. Vamos a hablar de todo eso esta mañana, pero también es un tema de convivencia pacífica, de valores democráticos, de mantener una lógica en el discurso, de articular nuestras diferencias a través de las herramientas que nos permite la democracia y el diálogo, que es el sello de este gobierno. Eso es lo que explica la presencia de todos nosotros aquí esta mañana y les pido que la reciban así, como una invitación a esa unidad. Seguramente tenemos y vamos a seguir teniendo diferencias en muchos temas con quienes compartimos este espacio la mañana de hoy. Pero los temas que tienen relación con la violencia no deberían hacer esa distinción. En lo que tiene relación con la violencia y con construir un ambiente de paz para el país y para nuestros ciudadanos, ese es precisamente el tema en el que deberíamos todos de ceder un poco nuestras posiciones y buscar los mejores resultados. Ese es el momento que creemos que vive el país. Ese es nuestro compromiso y el motivo de nuestra presencia. Es por eso que estamos aquí, Presidenta y señores y señoras asambleístas, intentando traer un mensaje de unidad y de reconciliación que creemos firmemente que es lo que el país necesita en este momento. Permítame retomar entonces el hilo inicial del motivo que nos trae esta mañana en relación a la resolución tomada por la Asamblea el 18 de septiembre del 2018. Este tema, el tema del incidente que se suscitó en la provincia de Imbabura, en la zona del control de Mascarilla, junto con lo que hemos visto en los últimos días, el femicidio en Ibarra y otros delitos, otros crímenes que nos han conmovido, tienen, además de esta indignación que provoca la violencia,
de esta reacción que provoca la violencia tienen algo más en común: el cuestionamiento a la actuación de la policía. Pero tanto el caso de Mascarilla como el caso del femicidio en Ibarra son las caras opuestas de una misma moneda. En el primer caso está en examen y se cuestiona la actuación de un miembro de la policía. Y en el segundo caso se piden explicaciones con razón sobre la actuación de otros miembros de la policía. Son dos caras de la misma moneda y el debate de fondo es cuál es el papel que corresponde a la policía y como sociedad cuál es el mensaje que queremos enviarle a esta institución indispensable para la existencia del Estado y para la convivencia de los ciudadanos. Mi primer pedido esta mañana es que desde las instituciones y desde la sociedad le demos un mensaje claro a la Policía Nacional. Digámosle, como yo quiero decirle esta mañana, a cada uno de los 48.200 policías activos en el Ecuador, que estamos todos claros en que no solamente están facultados a usar la fuerza, sino que tienen la obligación de hacerlo. Por supuesto, en el marco de la ley y siguiendo los procedimientos que existen para cada caso. Estamos todos aquí para decir que tenemos un compromiso compartido para construir la paz y en contra de la violencia, pero también, ojalá, para decirle con claridad a la policía que tiene nuestro respaldo para hacer su trabajo, para ratificarnos en lo que hemos dicho en los últimos días. Su actuación para luchar contra el delito y para proteger la vida de los ciudadanos tendrá el respaldo irrestricto del Gobierno Nacional y nuestra invitación para que las otras instituciones del Estado y la sociedad también exprese ese respeto a la autoridad y ese respaldo a la actuación de la Policía Nacional. Para desarrollar estas ideas voy a presentarles la información de 3 casos distintos y conectados entre sí y que suceden todos en la provincia de Imbabura. El primer caso es el caso de Mascarilla. En el puesto de Mascarilla se instaló un control bajo mando unificado inicialmente para el tema de contrabando. Este control empezó a funcionar en julio del año 2017. Con el tiempo y con las actividades que han ido desarrollándose en esa zona, este control hoy tiene mucho más trabajo y también mucho más inconvenientes relacionados al tema de la minería ilegal que del contrabando. ¿A qué me refiero cuando hablo de incidentes? Me refiero a que en ese control, solamente en ese control, durante el año 2018 se vivieron 600 eventos violentos. 600 eventos violentos. Me voy a referir a esto más adelante, pero solo en el control de Mascarilla, 600 eventos violentos y 64 agresiones a miembros de la Policía Nacional. El día que nos trae a esta comparecencia fue un día en donde se vivió uno de estos eventos violentos y que lamentablemente terminó con la muerte de un ciudadano ecuatoriano. ¿Qué más quisiera la policía que evitar usar la fuerza? ¿Qué más quisiera la policía que evitar usar la violencia? Pero precisamente la facultad que le ha entregado el Estado a la Policía Nacional es poder controlar, inclusive con el uso de la fuerza y de sus armas, las situaciones que ponen en riesgo la vida de otros ciudadanos y que permiten la comisión de delitos. ¿Qué pasó este día? La jornada empieza con un accidente de tránsito. El accidente de una camioneta, de un pequeño camión, que al momento de reportar ese accidente o de valorar ese accidente desde el ECU 911, no se tenía plena conciencia de qué tenía ese camión, de qué traía ese camión, y se valora como un accidente de tránsito y se envían policías para atender ese accidente de tránsito. El ECU 911, además de enviar a los policías, hace una llamada a una grúa para que se pueda llevar este vehículo. ¿A qué grúa? A una grúa privada de la zona. La policía
cada vez tiene menos herramientas para el control del tema tránsito, porque como ustedes lo conocen perfectamente, desde hace más de 4 años la competencia de tránsito ya no le corresponde oficialmente a la Policía Nacional, a pesar de que en la práctica la policía está a cargo de las regulaciones de tránsito de más del 60% del territorio nacional, ya cuando la ley había previsto que la transferencia de competencias se termine. Así que la grúa que se llama es una grúa privada. Cuando este automóvil se pone sobre la grúa le ayuda a huir a la camioneta que estaba cargada de material minero. Cuando la grúa le ayuda en la fuga a esta camioneta, entonces la grúa empieza y se dirige hacia la zona del control de mascarilla, y en esta zona lo que hacen es todo un operativo para evadir el control de mascarilla. Les pido por favor su atención para este video, dura un poco menos de 2 minutos, pero ustedes van a ver con relativa claridad, exacto, ahí tenemos un acercamiento que nos permite mirar con mayor precisión lo que pasó ese día. Aquí viene la grúa en la que está la camioneta y como ustedes ven también hay patrulleros, pero de pronto salen carros sin placas, una camioneta con personas armadas, que empiezan a proteger la grúa, a evadir el control, incluso a sacar de su carril a los patrulleros, y cuando se acercan al control de mascarilla, invaden ambas vías. Ahí está la grúa llevándose la camioneta, ahí está la grúa ayudando a la fuga de la camioneta. Así empieza el incidente. Ese es el incidente en donde la policía se ve sobrepasada por lo que en primera instancia se valoró como un accidente de tránsito y luego resulta que es todo un operativo para transportar material ilegal minero. Ahí finalmente la grúa fuga y el incidente se queda literalmente encendido en la zona porque termina con la quema de material de la policía, de una unidad de policía comunitaria, y en un confuso incidente, como ustedes seguramente han podido ver, también con la reacción de uno de los miembros de la policía que acude a auxiliar a sus compañeros en el lugar. Yo debo añadir que el policía Velastegui, que en este momento está siendo procesado por este caso, no había sido parte de los primeros convocados a atender la emergencia. Regresaba de Ibarra después de ir a una audiencia, a un procedimiento judicial, y cuando escuchan junto con sus compañeros la llamada de auxilio por lo que pasaba en esta zona, en ese momento deciden ir hacia allá y ayudar a controlar un incidente violento y que involucraba a un grupo de ciudadanos que, como ustedes ven, también al final de esa línea de tiempo terminaron no solamente quemando el UPC, sino también patrulleros, agrediendo policías, en un incidente muy complejo y que ahora mismo está siendo analizado por la justicia. Un incidente sobre el que esta Asamblea se pronunció en septiembre del año pasado. Pero ¿de dónde venía la camioneta y qué traía? La camioneta venía de Buenos Aires. Buenos Aires es una parroquia en la provincia de Imbabura. Es una parroquia que en el último censo reportó 1.893 habitantes. Una parroquia con 1.893 habitantes, pero en la que hoy calculamos que hay entre 3.000 y 5.000 personas trabajando en una mina ilegal. Entre 3.000 y 5.000 personas, es más del doble de los habitantes de una parroquia, lo que ha llegado para trabajar en una zona de minería ilegal. Este tema lo hemos discutido ampliamente con los miembros de la Comisión de Seguridad, porque no es un asunto nuevo en el país y no es un asunto nuevo en la zona. Hasta el momento, en esta zona, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos delincuencia organizada, explotación sexual, afectación al orden público, 6 fallecidos y 9 heridos en ese pequeño cantón en el 2008. Y en la zona hemos decomisado 2.700 toneladas de material mineralizado y hemos realizado 208 operativos contra la minería, incautado 6 armas de fuego. Todo esto, miren ustedes en estas fotografías, en un marco de ilegalidad y de informalidad que no solamente es un riesgo para la seguridad en el sector, para la seguridad de quienes habitan en la parroquia, sino para quienes están desempeñando tareas de minería ilegal en ese mismo territorio. En este sentido,
la Policía Nacional llevaba una investigación que estaba a punto de cumplir un año. Hoy ha cumplido ya un año, una investigación que empezó el 18 de enero del 2018 para trabajar precisamente sobre el delito de actividad ilícita de recursos mineros. Pero no es solo eso, porque cuando entramos descubrimos la vulnerabilidad para niñas y para mujeres, porte de armas, tráfico de precursores, sustancias sujetas a fiscalización. En esta misma zona, hace 3 semanas, en un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas, se han detenido 2 tanques gigantescos de cianuro, porque esta zona, que antes sacaba material ilegal para las procesadoras que se encuentran en otros lugares del país, hoy tiene sus propias plantas procesadoras, como pueden ver ustedes en esa lámina. Sus propias plantas procesadoras sin ningún control ambiental, y lo que significa además que en esa zona se está ya procesando oro. Esto tampoco puede mirarse como un asunto ajeno y que deja de conectarse con otras actividades ilícitas. El oro es una de las industrias que, si no está controlada, se presta para lavado de activos de todas las otras actividades ilícitas que podamos preocuparnos y temer, y eso es lo que está sucediendo en esa zona. Un trabajo cuidadoso de la Policía Nacional había dado con una investigación que nos permitió ingresar la semana pasada. Creo que esto es muy importante, señores asambleístas y señoras asambleístas, porque nos da un contexto de lo que está pasando y del trabajo policial en ese territorio. Y no solamente del trabajo de la policía, de la frustración de la policía. Por favor, la lámina anterior. La operación Brillante Amanecer se llevó adelante el 17 de enero del 2019, unos días antes del infortunado suceso de Ibarra. Se desarticularon 2 organizaciones delictivas, se aprendieron a un grupo de personas, luego les voy a comentar entre los allanamientos, la flagrancia y quienes hacían parte de la investigación penal. Se decomisaron municiones, explosivos, maquinaria y sustancias sujetas a fiscalización. En esta operación se detuvo a 24 personas. De los 24 detenidos, la mayoría eran de nacionalidad ecuatoriana. 22 detenidos de nacionalidad ecuatoriana, 2 de nacionalidad colombiana, 3 de estas personas tenían antecedentes penales. 8 fueron parte de un proceso de investigación y el resto fueron detenidos en flagrancia. Es un operativo muy importante que para la policía implicó no solamente un año de trabajo, sino también cientos de personas vinculadas a este operativo, recursos y todo lo que exige una intervención de esa naturaleza. Unas horas después, la jueza Martínez libera a todos los detenidos. Unas horas después de este operativo, en esta zona que les estoy contando, la jueza Martínez libera a todos los detenidos. Este es un dato muy importante, porque mientras estas 24 personas van a ser procesadas en libertad, el policía Velastegui está siendo procesado privado de libertad. Y ese es un mensaje que también se da a la población y se da a la Policía Nacional. Aquí hay un trabajo, aquí hay un esfuerzo, y la pregunta es si ese esfuerzo es reconocido y es correspondido por las otras instancias. Hoy todos están libres, pero en el 2018 en esta zona la policía ha detenido a 409 personas por minería ilegal, y el 81% se encuentran en libertad. El fin de semana los detenidos de la audiencia organizaron una fiesta en la zona y las personas de la zona organizaron una fiesta de bienvenida para los detenidos que salían en libertad pocas horas después de un operativo que exigió la presencia de más de 200 policías en esa parroquia. Este es el gran contraste entre lo que estamos viendo. En el caso del control de mascarilla, en esta misma zona, una zona con 600 incidentes violentos, 64 policías heridos, 64 policías atacados, inclusive un grupo de policías a los que les arrojaron gasolina, les echaron gasolina cuando entraron a hacer un control de motos robadas, les lanzaron gasolina y los perseguían para prenderlos en llamas. Eso es lo que está pasando en la zona. Pero las personas investigadas por estos delitos tienen la facultad de defenderse en libertad.
El policía Velastegui se encuentra privado de libertad desde el día mismo del incidente. Y yo quiero decir algo más. El día del incidente en Mascarilla, el policía Velastegui fue detenido por sus compañeros policías. Porque esa es la policía que tenemos. Una policía profesional, dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos, de sus acciones, de sus omisiones, y una policía que en un acto de transparencia y en un incidente de esa naturaleza detuvo a su compañero para que pueda ponerse a órdenes de la justicia, seguramente esperando que la justicia sea capaz de preguntarse todo este contexto en el que sucedió este incidente. No solamente qué pasó, no solamente si existió o no existió un disparo, sino por qué, en qué contexto, qué estaba sucediendo, qué tipo de procedimiento era el que se estaba realizando. Eso es todavía lo que estamos esperando de la justicia. Esta es la diferencia entre los casos y es un antecedente muy importante para lo que les voy a comentar ahora. Hasta aquí, señores asambleístas y señoras asambleístas, está lo que se refiere al tema de Mascarilla, motivo de su resolución en septiembre del año pasado. Pero en este mismo lugar, en esta misma zona, unas horas después del desenlace que les estoy comentando del tema de Buenos Aires, directamente conectado con lo de Mascarilla, sucede lo que todos nosotros conocemos, lo que todos nosotros hemos visto y que nos ha conmovido como país a todos nosotros. Esta es la línea de tiempo del femicidio en Ibarra, el femicidio del sábado en la ciudad de Ibarra. El ECU 911 recibe una llamada en la que la emergencia que se reporta es una emergencia de violencia intrafamiliar, de una mujer que está siendo agredida por su pareja. El ECU 911 dispone que se atienda esta emergencia. En el año 2018, la Policía Nacional atendió un promedio de 7 emergencias, de 7 llamadas por violencia intrafamiliar al día. Ese sábado, la Policía Nacional tuvo 14 llamadas de violencia intrafamiliar. Solamente en este delito, ese sábado, la policía tuvo el doble de llamadas que por este motivo acostumbra tener. No solamente eso, sino que mientras estaba en riesgo la vida de una mujer en este lugar, probablemente para esa hora nadie lo conocía que estaba en riesgo la vida de esa mujer, a esa misma hora el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional anunciaba que acababa de rescatar con vida de una laguna de Imbabura a un grupo de 5 turistas extraviados desde hace 8 días y que habíamos pasado en la búsqueda con todo tipo de recursos humanos y materiales en ese mismo momento. Los servidores policiales toman contacto con Diana, la ciudadana hoy fallecida, y ella les indica que va a poner una denuncia. Cuando ellos le explican cuál es el mecanismo para la denuncia, su agresor se acerca haciendo un ademán de abrazarla, según nos lo explicaron. Me lo explicaron a mí personalmente los policías que intervinieron, porque unas horas después del incidente estuve en Ibarra. Convoqué una reunión con el alcalde de la ciudad, con los alcaldes de 6 cantones, con el prefecto de la provincia, con el representante del presidente del Consejo de la Judicatura, todos de banderas políticas distintas, todos seguramente con miradas distintas, pero en la misma línea de lo que hoy venimos a decirles a ustedes. Los temas de seguridad, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia en general tiene que ser abordada como un problema que nos es común. Estuve unas horas después en el lugar, hablé con los policías pudieron hablar con los alcaldes, con el prefecto, estuvieron ahí en la zona los generales, el mando de la policía terriblemente preocupado, sorprendido por una inacción que todos nosotros pudimos ver lamentablemente. Lo que nos comentaron en esa mañana los policías es que entonces el agresor se acercó y sacó un arma, pero había hecho el ademán de abrazar a su pareja. Y sacó un arma, sacó un cuchillo y la amenazó. Lo que pasó después, ustedes lo conocen y nosotros estamos aquí para decirles que se cometieron una serie de omisiones en lo que debía haber sido un procedimiento apropiado de la Policía Nacional. El agresor, en este caso, es el ciudadano Lozada Garcés, fue detenido luego por la policía y lamentablemente registra 3 detenciones anteriores, 3
detenciones, tiene antecedentes penales en el estado de Trujillo, en Venezuela. En el 2015 había sido detenido por violación, en el 2016 por lesiones y en el 2017 por violencia sobre funcionarios públicos. ¿Por qué este dato es relevante? Porque todos los temas se relacionan entre sí. Y si tuviéramos la posibilidad, porque hemos agotado todos los recursos para lograrlo, si tuviéramos la posibilidad de acceder a bases de datos serias entregadas por Venezuela, podríamos hacer una verificación normal que permita movimientos migratorios regulados. Pero no tenemos acceso a esas bases de datos. Venezuela no quiere entregar esta información y esta es información sensible para las regulaciones migratorias en el Ecuador. Esto no quita un anuncio que ya hemos hecho y algo que vamos a volver a repetir. La violencia machista no tiene nacionalidad. El hecho de que este caso, de que este delito haya sido cometido por un ciudadano extranjero, no puede utilizarse como un estigma. De hecho, si revisamos las cifras, delitos horrendos se cometen todos los días por nacionales de todos los países. No es un asunto de nacionalidad, solamente que la nacionalidad en este caso en particular jugó un papel importante para el brote de violencia que vivió la ciudad en los días anteriores. Por cierto, por el que se han dicho muchas cosas que no son exactas y que yo espero poder comentarles en un momento. Pero una de las primeras preguntas, una de las primeras interrogantes como consecuencia de esta inacción de la policía, como consecuencia de esta intervención de la policía, ha sido la pregunta de si los policías en el Ecuador tienen el marco jurídico para dispararle a alguien. Así de cruda es la pregunta. ¿Existe en el Ecuador el marco jurídico que permita que un policía dispare su arma? Así de cruda va a ser mi respuesta. Claro que sí. ¿Existe el marco jurídico para que un policía dispare su arma? Claro que sí. Se encuentra en la Constitución que califica a la policía como una institución armada. Se encuentra en el Código Penal que habla del estado de necesidad. Se encuentra en un reglamento interno, en un reglamento nacional, que es un protocolo para el uso de la fuerza expedido por el Ministerio del Interior a través de acuerdo en el año 2014. Y existen también parámetros internacionales de Naciones Unidas, que son los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sí existe el marco jurídico que permite que la policía utilice su arma en el momento en el que esto sea necesario. ¿Utiliza la policía su arma? Sí. En el Ecuador, los policías también en muchos casos utilizan su arma. Y yo quiero aprovechar para comentarles un caso que tal vez muchos de ustedes no conocen, o conocen el caso pero no conocen un detalle de su desenlace. Hace algunos meses, hace algunas semanas, junto con el comandante general de la policía, acompañamos a la familia de uno de los miembros de la institución que había sido asesinado. Cañar era su apellido, en la provincia del Oro. Él fue asesinado por un ciudadano que primero llegó y le disparó a otra persona, que también murió como resultado de esa agresión. Después de esos disparos, el policía sale a atender esta emergencia, sale armado. En ese caso, él no disparó. Por supuesto, comparecía a la Comisión de Seguridad para explicar por qué no disparó, porque eso es lo que nos corresponde hacer. Cuando un policía dispara, he venido a la comisión a explicar por qué dispara. Cuando un policía no dispara, somos convocados para responder por qué no dispara. En este caso, el policía Cañar no disparó. El disparo de su agresor terminó con su vida. Le dio varios disparos, pero uno de ellos atravesó por debajo del brazo y no lo pudo impedir el chaleco. Y murió. Sus compañeros policías salieron a detener a la persona que había asesinado a un ciudadano de la provincia del Oro y a su compañero de la Policía Nacional, y le dispararon. ¿Saben en dónde le dispararon? En la rodilla. A pesar de que acababa de asesinar a un policía y a un ciudadano,
la policía lo persiguió y en una señal de profesionalismo, porque esa es la policía que tenemos. No tenemos una policía que sale a matar, no tenemos una policía que sale a disparar, tenemos una policía profesional. Y por supuesto que con 50,000 personas enfrentando los peligros para protegernos todos los días en la calle, hay procedimientos que resultan mejor que otros, claro que sí. Pero en este procedimiento, el asesino de su compañero recibió un disparo en la rodilla, lo proporcional y lo justo para la detención sin cometer ningún exceso, a pesar de la serie de sentimientos que en ese momento deben haber atravesado a los seres humanos que son los policías y que acababan de ver caer muerto a uno de sus compañeros. La policía tiene la facultad para usar armas y las usa. Y cuando las usa de manera responsable y proporcional a la amenaza. Muchas veces incluso arriesgándose más allá de lo que nos podría parecer razonable. Esas normas existen y la policía las usa y hace un extraordinario trabajo todos los días. El incidente de Ibarra va a ser investigado porque es una omisión, porque no debió haber sucedido, porque Diana no debió haber sido asesinada esa noche, porque no debió haber muerto delante de la policía y vamos a investigarlo. Pero quiero dejar esto claro, cuando se trate de salvar una vida, la policía no debe dudar, la policía tiene que actuar. Lo hemos dicho y lo vamos a investigar y vamos a mejorar todos los protocolos que sean necesarios. Pero quiero añadir algo más. Cuando se trate de respaldar el trabajo de la policía, la sociedad no debe dudar, porque no podemos poner en duda el trabajo que hace la policía. 48,200 hombres y mujeres todos los días por una operación. Esa operación va a ser revisada, esa intervención va a ser revisada, pero esa intervención no refleja el 100% del trabajo de la Policía Nacional. Cuando se trate de proteger una vida, la policía no va a dudar y vamos a hacer todo lo necesario para que si existen dudas, esas dudas se subsanen. Vamos a retomar todas las prácticas que sean necesarias, a volver a transmitir la información sobre las nuevas regulaciones, las reformas, los códigos. La policía no va a dudar cuando se trate de salvar una vida, pero yo estoy aquí para pedirles que cuando la policía haga su trabajo, tampoco ustedes duden, tampoco nosotros dudemos, que la sociedad no dude en dar su respaldo al trabajo que hace la Policía Nacional. Ese mismo día, ese minuto, el minuto del terrible asesinato, del terrible femicidio que se cometió contra Diana, ese mismo día la policía en Imbabura hizo 450 operativos. A esa misma hora salvó 5 vidas, recuperó a 5 personas que estaban 8 días desaparecidas en la laguna de Puruanta. Si bien este caso está mezclado y está ligado a un tema de acción de la policía, o de inacción de la policía, o de intervención de la policía, también es indispensable que miremos que el asesinato de Diana, el femicidio de Diana, es un hecho que se inscribe en un contexto particular de violencia, la violencia machista y la violencia contra las mujeres. Y con estos datos quiero terminar, señores y señoras asambleístas. ¿Qué tenemos en el Ecuador? ¿Qué tenemos en el Ecuador en materia de seguridad? Por supuesto, hay diferentes delitos, hay diferentes amenazas, pero hay un indicador que es clave para evaluar la situación de la seguridad del país. Ese indicador es el indicador de muertes violentas, la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Esta es la evolución de la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes en el Ecuador. En el 2010, en el Ecuador, eran asesinadas 17 personas por cada 100,000 habitantes. El año pasado cerramos con una tasa de 5.7 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Esa tasa es la segunda más baja de la región. Ese es el comparativo de toda la región, el comparativo es para el 2017,
Pero para el 2017, la tasa promedio en América Latina era de 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y el Ecuador tenía una tasa de 5.8. Este año logramos un descenso de la tasa a 5.7. Es un trabajo muy importante de la Policía Nacional. Pero aquí hay un dato que espero les conmueva tanto como a mí lo hace todos los días, cada vez que recibo un reporte de las muertes que suceden en el país, de los delitos que suceden en el país. La clasificación que hace la Policía Nacional entre violencia social y violencia criminal es indispensable y les pido que sigan estos ejemplos. La violencia criminal tiene como objetivo la acumulación de patrimonio ilegal. La violencia criminal es el narcotráfico, es la trata de personas, es el lavado de activos. La violencia interpersonal o la violencia social son los femicidios, son los 16 niños asesinados por sus padres el año pasado, son las riñas después de un partido de fútbol, son las peleas entre vecinos, son los que no tienen relación con la acumulación patrimonial, sino que se explican por la manera en la que nos relacionamos entre los seres humanos, por la manera en la que se desarrollan las relaciones en una sociedad. Y el año pasado, señores y señoras asambleístas, el año pasado cerramos con más muertes por violencia social que por violencia criminal. No sé si me pueden pasar ese dato, por favor, en la presentación. Bueno, el año pasado cerramos el año del total de las muertes violentas, el 53% de esos asesinatos eran violencia social y no violencia criminal. Insisto en lo que dije al empezar mi presentación. Por eso estamos todos aquí, porque queremos decirles, desde el punto de vista del trabajo de la policía vamos a hacer todo lo necesario. Ese es el trabajo que le corresponde a la policía y ese es el trabajo que me corresponde a mí. Pero ese trabajo es insuficiente si no está vinculado con el trabajo de educación, de salud, de protección social, de medio ambiente, porque la violencia social en el Ecuador ha sobrepasado a la violencia criminal. Solo quiero referirme a estas últimas 2 semanas. Estas últimas 2 semanas tuvimos una detención en la provincia de Manabí, en Pichincha, en Manabí. Fueron detenidos una mujer y un hombre de 77 años. La mujer prostituía a su hija de 14. Era un caso de trata. Fueron detenidos y la adolescente fue rescatada de una situación de trata. La semana pasada todos nos horrorizamos con el relato de una brutal violación en Quito. 3 personas, 3 hombres ecuatorianos violaron brutalmente a una mujer. Hace 3 días, en Chimborazo, un niño de 12 años apuñaló a su primo de 14, quitándole la vida. La madre del niño de 12 años lleva ya algún tiempo privada de libertad. Hace 2 días, en Guayaquil, la policía levantó el cadáver de una mujer que estaba empacada en una maleta y había sido ahorcada con un cable de luz por su hermana. Ninguno de estos casos tiene que ver con la violencia criminal y en todos estos casos los esfuerzos de la policía son insuficientes si no tomamos decisiones integrales y deponemos cualquier diferencia a favor de la paz. Es indispensable reconocer que no vamos a poder enfrentar la violencia contra las mujeres, contra los niños, la violencia social, la violencia de la xenofobia, si no revisamos nuestros comportamientos. El año pasado, 59 mujeres fueron asesinadas en el Ecuador por sus parejas. El año pasado tuvimos casos de 16 niños asesinados por sus padres. Uno de ellos fue asesinado como resultado del castigo físico que le había propinado su padrastro, de 21 años. Le reventó los pulmones
con los golpes y luego le cortó la yugular. Hace una semana detuvimos a una mujer pobre, indígena, en la provincia de Cotopaxi, porque escondiendo su embarazo, había escondido su embarazo y trató de esconder el niño que había dado a luz y lo metió en una mochila. Y ese niño recién nacido se asfixió dentro de la mochila. Y la mujer hoy está presa. Eso es de lo que estamos hablando hoy. No estamos hablando de memes, no estamos hablando de Twitter, estamos hablando de la vida de miles de mujeres y de niños, de miles de personas que se expone en el Ecuador todos los días. Es muy difícil de atacar la violencia social, es mucho más difícil incluso que la violencia criminal, pero es indispensable que comprendamos esta doble dimensión de la violencia si de verdad nuestro objetivo es construir un entorno más pacífico para nuestras familias y para nuestro país. Les repito nuevamente, para terminar donde empecé, estamos todos aquí porque creemos que este es un momento en donde no cabe más que la unidad. Los acontecimientos de las últimas semanas han sido profundamente dolorosos. La bomba en el corazón de un hermano país, en la que incluso muere una de nuestras cadetes, la violación brutal a una mujer en Quito, el femicidio de Diana en Ibarra, un niño de 12 años asesinando a otro. Hemos atravesado por unos días terriblemente dolorosos. Hoy tenemos que aprender lecciones de lo que ha sucedido y tomar decisiones de qué vamos a hacer en adelante. Sobre los casos que hoy les he contado, ya no tenemos mucho que hacer. Solo quiero añadir que en todos los casos las personas responsables están detenidas y han sido puestas a órdenes de la justicia. Hasta ahí llega el esfuerzo que puede hacer la policía y vamos a seguirlo haciendo y vamos a profundizarlo. Pero todos estos casos, todo este fenómeno de violencia en el país, sí nos obliga a tomar una decisión aquí y ahora, y es la decisión de cómo vamos a reaccionar a la violencia. Si frente a un escenario de violencia vamos a responder con más violencia, si frente a un escenario de agresiones vamos a ser un ejemplo de agresiones, o si frente a un escenario de violencia vamos realmente a apostar por la paz y por el diálogo, que no significa que no podamos debatir nuestras diferencias. De hecho, lo vamos a hacer en los próximos minutos, porque estoy aquí para responder a la comparecencia a la que ustedes me han convocado. Señora Presidenta, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra.